Olá, Cristiane. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de otra vez encontrarnos. Sí, 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 sí. Yo estaba esperando muy ansiosa por este encuentro. ¿Sí? No puedo decir cita. Cita sería otra cosa, ¿no? O sí puedo. Sí puedes. Cita tiene también otros contextos como para conocer personas, pero hay citas de trabajo Oh, perfecto, también. perfecto. Pero puedo decir encuentro también, este encuentro. Perfectamente. Perfecto. Entonces yo estaba ansiosa, muy animada, esperando este encuentro. Me gustó muchísimo como te lo dije, ¿ya? Te lo dije. Sí, Como te lo dije ya. ya. Sí, perfecto. Porque siempre me confundo con lo dijo. Me dijo, una persona me dijo, ¿no? Él me dijo, Ujú. pero yo le dije. Ok, perfecto, Exactamente. perfecto. Entonces, como ya te lo dije, me gustó muchísimo tus recomendaciones de tópico para hoy. Cuando leí estaba como, oh, qué ganas de hablar de esto, porque los tópicos psicológicos me interesan muchísimo. Y creo que a ti también, ¿no? Sí, sí. Me interesan mucho, mucho conocer la mente humana. Ujú, sí, sí. Bueno, entonces estamos aquí para hablar de dos tópicos en una conversación natural. Uno es el método socrático aplicado a la psicoterapia y el otro es el tema de la reciprocidad. Entonces, bueno, me interesa mucho este tópico, los dos, am, y voy a decirte por qué. Dime. El, el segundo de la reciprocidad, no sé si tú has visto, ¿puedo decir visto? ¿Tú has visto o mirado una película? No sé. Ambas es posible decir. Perfecto. Entonces, bueno, hay una película, no me acuerdo, en portugués el nombre es, ¿cómo era? Dios mío, me olvidé. ¿Cómo era el nombre? Bueno, te la explico después, si me acuerdo te lo digo. Pues Perfecto. es una película de un niño que la maestra en clase dice que todos los niños deben hacer un proyecto para ah, cambiar el mundo, convertir el mundo en un mundo mejor. Este niño, Macaulay Culkin, si me acuerdo correcto, tiene la idea de crear me acuerdo, en portugués es la corriente del bien, no sé cómo es, bueno, entonces este niño tiene esta idea de de ayudar a tres personas en lo que se necesitan mucho, algo muy importante para ellas. Y en cambio, él les pide que cuando estas personas, tres personas que él ayuda, cuando ellas encuentren otras personas en el camino, en sus caminos, que esas personas le paguen ayudando a otras tres personas. Entonces, esto se convierte en muchas personas van siendo ayudadas en el mundo entero. Una jornalista, no, Una periodista. gracias. Una periodista escucha eso y decide venir a la ciudad de este niño para investigar y entender la historia. En inglés se llama Pay It Forward. ¿Has escuchado hablar de de esta película? Mm, me suena, pero Mm, probablemente no la he visto. ok, ok. Mm. Entonces la idea es eso, ¿no? Tú haces algo por alguien, eh, la forma de esa persona pagarte es ayudando una otra persona. Entonces esto crea una cadena de compasión, de empatía. Y eso me gusta mucho, porque creo que no sé si en español se dice faces de la misma moneda, ayudar y ser ayudado, son Caras de la misma moneda. caras de la misma moneda. Ah, Podemos, creo, en mi experiencia personal, podemos encontrar el mismo sentimiento cuando somos ayudados y cuando ayudamos, pero
para mí es un poquito más difícil ser ayudada porque es difícil porque crea, sí, en el texto habla de eso, ¿no? Cuando somos ayudados, crea algo en nuestras mentes de que, bueno, he sido ayudada, entonces después debo pagárselo, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo es para ti este tema de am, no sé, quiero decir, ¿cómo, cómo es la palabra? Ah, reciprocidad. Eh, Bien. Bueno, primero, me gusta que te haya gustado y respecto a lo que has mencionado ahora, me llama mucho la atención la película. Me gustaría verla pronto. Buscaré bien el nombre en español. Puede ser La corriente del bien o algo similar. Y lo que me mencionas de la ciudad que tuvo un cambio muy fuerte, mm, se explica en parte por la situación que el niño produjo, pero más allá del efecto de esta circunstancia psicológica, también puede explicarse desde un punto de vista matemático, el efecto multiplicativo o exponencial de una persona convertirse en tres, y entonces eso se propaga, se difunde muy rápidamente y expansivamente. Y me recuerda también a experiencias que familiares han tenido de hacer favores importantes y por ello no cobrar y explicar y pedir a la persona, está bien, no tienes que pagarme, pero si la persona insiste, y aquí sucedió una insistencia, entonces se dice, bueno, la forma en que me pagues es tú también haz un servicio y en vez de cobrar es darlo gratis como forma de pago para mí. Y según escuché, esa persona era un especialista médico de alguna parte del cuerpo, ahora no recuerdo bien, pero escuché que una vez al mes o cada ciertas semanas hacía un tratamiento a personas de bajos recursos Wow, de manera gratuita por esta situación que parece que le impactó y hizo un cambio a su vida. Hizo como un cambio de mentalidad para incluir esta metodología en su práctica profesional y en su vida. Bien, wow, me emociona mucho, Cristian. Yo recién escuché un podcast y era un podcast que hablaba de la soledad humana hoy en día, causada por ¿se dice redes sociales? exactamente. Las, Redes re- sociales. las redes sociales, porque vivimos en una era en la cual tenemos la idea que porque podemos mirar las fotos, los vídeos de personas que fueran a la escuela con nosotros, tenemos allá muchísimas personas que conocimos, a quién conocimos por el camino A quien y a conocimos. quién conocimos, porque podemos ver, interactuar, dar like en sus fotos, pensamos que somos íntimos, pero la realidad es que si nosotros tuviéramos un, ¿cómo digo? Un ataque del corazón en el medio de la noche, así se Sí, dice, un ataque, un, un ataque al corazón o más mm, técnicamente sería tener un paro cardíaco. un paro cardíaco. Entonces, si estuviéramos a la orilla de tener un paro cardíaco, pocos de nosotros tenemos a quien llamar, personas que pueden, bueno, familiares, sí, padre, madre, hermano, ok, pero si no
más allá de los familiares, si tenemos que contar con amigos, ¿quién son las personas que podemos llamar a las 2, a las 3 de la mañana para venir? Entonces, en este podcast, la persona hablaba que no tenemos estas personas hoy en día. Estamos muy solos en realidad. Estamos muy conectados, pero muy solos. Una solución para la soledad que esta persona del podcast encontró fue hacer servicios voluntarios. Fue, por ejemplo, cocinar un poco más, regalar un plato de almuerzo a personas en situación de calle, personas de la calle que moran, Personas en situación de calle. personas en situación de calle. Haciendo eso, él se sintió muy feliz porque, bueno, creo que cuando este médico, se dice médico, ¿Sí? profesional de salud, cuando damos algo a los demás, no sé, a las personas, creo que sentimos una satisfacción, una idea de que, bueno, si yo puedo regalar un plato de comida, mi vida no está tan mala así, tengo suerte, quiero hacer más, creo que la mirada, yo hice eso en realidad en mi, ¿cómo digo? Blog en mi calle, en mi cuarto, no, am, En mi cuadra o en mi en mi cuadro. bloque. En mi Ujú. cuadra hay dos personas en situación de calle. Eh, es muy fácil pasar, caminar, no les mirar, porque cuando hacemos eso, tenemos que pensar por qué están allá, qué ha pasado en sus vidas, el sistema les falló, cosas. No es muy confortable, pero no es necesario ir tan profundamente. Entonces yo ah, una vez al día intento, bueno, no siempre, también tengo que trabajar con la culpa de no poder hacer siempre. También es algo que, porque quisiera yo regalarles con el desayuno, el almuerzo, la cena, pero no, no puedo. Pero cuando voy y doy algo para ellos, me quedo un tantito, un ratito, hablo con ellos. Es muy interesante ver que por unos minutos ellos tienen restaurada la dignidad que perdieron, porque entonces están siendo tratados como humanos. Uno de ellos lee mucho, siempre tiene un libro. Es algo que yo jamás pensaría que una persona en situación de calle pudiera estar interesada en la literatura, ¿sabes? Pero son personas, ¿no? No son animales. Es muy interesante. Entonces, puedo decir que ha sido un buen consejo de la persona del podcast. Eh, y, eh, es muy interesante. Quisiera yo hacer eso con más frecuencia, no sé. Eh, bueno, Sí. sí quisiera. Muy interesante. Bien, sobre esto último, yo he conocido distintas personas en situación de calle y también he encontrado personas interesadas en la lectura y conociendo sus historias de vida, se encuentran que tienen talentos musicales o profesionales y que por alguna razón negativa terminaron viviendo en esa intemperie o en la calle. Y bueno, es siempre bueno intentar ayudar a que su situación sea más digna y mejor. Mm, sobre lo que mencionaste al comienzo de las cosas buenas que tiene esta conducta, yo encuentro una razón también evolutiva o biológica en el ser generoso o el brindar los recursos que no son de supervivencia para uno y que sí pueden ser de supervivencia para
otros agentes o otros sujetos de la comunidad es un bienestar en en la suma total de la sociedad. Entonces, eso siglos tras siglos ha sido mm, albergado o ha sido escrito en nuestra mente, así que tiene un sistema de recompensas también psicológico que lo explica o lo motiva. Y yo he visto, por ejemplo, hace bastante tiempo un video que hacía simulaciones con distintas situaciones, mm, sujetos que eran generosos y simulaba también con las mismas situaciones agentes o sujetos que no eran generosos y simulaba grandes periodos de tiempo donde estos sujetos virtuales se manejaban en la sociedad y se medía el crecimiento de la población, por ejemplo, a ver cuál metodología de sociedad funcionaba más. Y bueno, no dejaba de ser una simulación, pero explicaba cómo era beneficioso para la sociedad esta, esta manera de ser mm, Ah, recíproco con el otro. wow. Eso es muy interesante, Chris. Wow. Bueno, quisiera preguntar tú, si no, bueno, quisiera preguntar cómo eres tú como persona, porque yo personalmente, am, bueno, para mí cuando pienso en eso, en ser, am, bueno, no recíproco, pero cuando pienso en empezar, porque en el texto habla de dar para recibir, eh, regalar para ser regalado y tener consideración para ser considerado. Entonces, es difícil ser la persona que empieza eso. Yo pensaba, ¿cómo puedo yo en mi círculo de personas? Bueno, por ejemplo, una cosa que yo empecé a hacer, hace poco yo empecé a pintar. Y una cosa que estoy haciendo es pintar, bueno, no soy buena, pero pinto corazones, corazones. Eh, pongo mis corazones en telas, Bien, sí. Eh, regalo mis amigos. Pero cuando tú no es buena y hace eso, bueno, es como después empecé a pensar que es un convite a que una invitación para que ellos, ¿hay el verbo pendurar? no. No, ¿cómo digo colocar poner en la pared una cosa? Adornar, Adornar. Bueno, entonces, bueno, cuando tú regalas un cuadro, es una invitación para que este cuadro sea adornado en la pared. Y mm, ese no es un bueno cuadro. tal vez Bueno, quieres decir colgado colgar, para que esté, ¿sí? sí, colgar en la pared, ok. Mm, Entonces empecé a hacer eso, pintar, porque, bueno, podría pintar para mí, pero cuando pienso en un amigo, tengo más inspiración. Y para mí mis corazones son muy bonitos. Después te enseño una foto. Entonces, después, gracias. y después un otro amigo no, un estudiante mío me dijo, pero si tú quieres, bueno, no quiero ser pintor, artista, nada de eso, pero un estudiante mío me dijo, "N- no puedes regalar tu arte, las personas tienen que pagar por tu arte, así como. Entonces empecé a sentirme un poco vulnerable con este de regalar y no saber qué harán con mi arte. Bueno, no importa. Pero entonces pensé, voy a pintar am, cartones, cartón, cartas, Bien. cartones, ¿se dice? Cartones, es un material Ah, o no, quieres decir cartas. no tengo acá. Es como de felicitaciones, feliz cumpleaños, cartas Sí, así, cartones.
se No, dice? cartones no, cartas. Cartas, Ujú, cartas, okey, okey. Entonces, mi cámara no sé si está ¿hay foco? Ay, no, creo que ahora, foco. bien, Entonces, empecé a pintar cartas, es más fácil porque pueden guardar y cosas así. Pero, a veces me viene, una idea porque yo les regalo muchas cartas, escribo, y yo soy una persona que da muchos regalos y cosas así, pero a veces me siento un poquito vulnerable porque no sé cuál es el límite de dar, eh, que debo esperar. Y a veces las personas, la religión dice, tú debes dar y no esperar nada. Entonces, porque si das y esperas algo, es porque no es una acción generosa. Quisiera yo preguntarte, ¿cómo es tú? ¿Sientes eso de cuando haces algo por alguien, te pones en una situación de vulnerabilidad o esperas algo o no esperas? ¿Cómo es para ti la generosidad y, no sé, bien. empezar Primero, eso? Ujú, en español se dice mm, cómo es para ti o tú cómo eres en esto. ujú. Gracias. ¿Tú cómo Bien. eres en eso? Em, yo creo que para no necesitar esperar algo en retribución, es necesario tener un sistema de valores, un sistema moral y ético que haga que tus acciones sean motivadas y puedan ser el inicio de la interacción por una conciencia de que tus acciones son buenas por sí mismas y allí radica, por ejemplo, el no necesitar algo a cambio. Si tú crees que tu acción genera un bien y es, por ejemplo, lo que se necesita hacer en esas situaciones, tú lo haces y te puedes olvidar de la situación, te puedes olvidar que alguien está en deuda contigo, porque tú ya hiciste lo que te correspondía, tú ya hiciste lo que querías hacer, así que ya el tema para ti puede estar cerrado. Ahora, si hay de por medio un acuerdo, una conversación donde se pacta a futuro una mm, recomposición, puede ser económica o puede ser un favor. Yo sí lo tomo en cuenta, yo aprecio, valoro y le doy importancia a los acuerdos porque es en definitiva o en últimas un acuerdo de voluntades y no respetar un acuerdo sería no respetar la voluntad de la persona, es decir, y respetar a la persona. Entonces, cuando hay un acuerdo de por medio, yo sí espero el cumplimiento porque creo que es un ritual, es un protocolo y hay que respetar, si no hay una situación de emergencia, hay que respetar las situaciones que se pactaron. Em, pero sí, ser generoso sin esperar nada a cambio hace parte aquí de nuestra cultura latinoamericana, por medio de la religión católica, por ejemplo. Hemos sido educados con estas enseñanzas desde niños, así que creo que hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser. Y me recuerda, por ejemplo, otras culturas como la cultura de los desiertos, em, que también tienen muy arraigados la cultura de la generosidad, como por ejemplo cuando hay una visita en la casa, se es muy generoso con comida, con hospedaje, Mm, porque el no serlo puede significar la muerte para la visita, estar muy lejanos en distancia y en dificultad de los trayectos.
los visitantes necesitan mucha ayuda. Entonces creo que eso hizo necesario y hizo posible su supervivencia, el ser generosos con el otro, por ejemplo, en las sociedades ligadas o establecidas en desiertos. Wow, qué interesante. Eso me acuerda de una cosa que una estudiante me dijo una vez. ¿Tú sabes algo? Bueno, no sé si es algo real, no sé. Bueno, ella me dijo de la ley del viajero. ¿Hay algo así? ¿Has escuchado hablar de eso? La Con este ley. nombre no, pero me interesa escucharlo. Sí, es algo como ella perdió sus documentos en un viaje. Tuvo todo, perdió todo. No tenía dinero para comer, no tenía dinero para pagar el hostel, nada. Entonces un viajero le dio que no, ella no le conocía, pero él también viajaba, creo que en México, algo así. Entonces él le dijo, no, te ayudo porque esas cosas en viajes pasan. Alguien has hecho por mí, ya. Entonces pago tu comida, te doy dinero, pago tu hostel hasta que tú puedas arreglar tu situación con tus documentos el banco, la tarjeta y cosas así. Entonces ella me dijo que cosas así, no sé qué pasa con mi cámara. Muy extraño. Pierde el foco. Ah, sí, No extraño. hay problema. Pues, entonces, cosas pasan en viajes. Es importante cuando estás viajando ayudar unos a los otros. Eh, Tu historia sobre el desierto me hizo pensar porque cuando viajas, si viajas solo, puedes estar en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Cuando cosas así pasan, no tienes un teléfono, no tienes ningún dinero. Entonces es muy importante. Eh, Quizás todos nosotros estamos en una situación de vulnerabilidad. Necesitamos todos unos a los otros todo el tiempo, ¿no? Es importante. Así es. Hay que recordar que todos estamos viajando en el planeta, en medio del espacio, en nuestra nave espacial redonda. Así que podemos verlo como una invitación a ser considerados, a ser amables, generosos y compartir las cosas que tenemos con nuestros mm, compañeros de viaje. Wow. Así que sí, es como tú dices, es muy importante en los viajes. Eh, Seguramente muchas de las personas que nos ven son interesadas por los idiomas, en parte o probablemente porque les gusta viajar y entenderán fácilmente esta situación o esta idea, porque como tú dices, es muy fácil sentirse o ser vulnerable cuando estamos solos, estamos en sitios que no conocemos, perdemos eh, nuestro confort de conocer las calles, conocer personas, porque podemos estar en un país desconocido, en una ciudad que no manejamos perfectamente el idioma, por lo que es más difícil para nosotros poder hacer respetar nuestros derechos al haber una dificultad de comunicación y no saber a dónde dirigirse para ayuda. Entonces, siempre es bueno encontrar personas amables, generosas y que se puedan preocupar por desconocidos, por ejemplo, como es en tu ejemplo. Y me alegra saber que esas personas no son raras y existen, ayudan mucho a la comunidad y como vimos al inicio de la charla, puede ser el inicio de una cadena de ayudas, de una cadena de buenas acciones y espero que allí haya sucedido y haya generado exponencialmente mucho bien
a las personas. Increíble. Sí, sí, sí. También espero. Sí, y las personas que escuchan, no solamente las personas involucradas, se dice así en español, Perfecto. involucradas en una situación, pero cuando escuché eso me dio más ganas de viajar y de conocer y de ayudar también personas. Entonces hay un impacto muy interesante estas acciones, ¿no? Así es. Y ahora estoy pensando de muchas veces que le he preguntado a mis estudiantes cómo han sido sus viajes. Ujú. Ellos me suelen indicar diferencias en los comportamientos de las comunidades, de los distintos lugares en los que han estado, y me hace pensar qué factores han influenciado a esas comunidades para algunas ser más generosas o más amigables con el extranjero, con el desconocido, y cómo otras son más cerradas, son Sí. más conservadoras en el trato o más desconfiadas con los extranjeros. Ujú. Qué factores históricos, culturales, hasta climáticos Sí, sí. pueden haber hecho que esta diferencia exista y sea palpable, sea notable tan rápidamente por un extranjero que está apenas pocos días. Sí, sí, es interesante. Me acuerdo de un libro que leí, se llama 12 reglas para vivir. ¿Has escuchado hablar de ese libro? Sí, el título. Sí, es muy interesante, te lo recomiendo muchísimo fuertemente. Entonces hay 12 reglas para vivir, es de un psicólogo clínico llamado Jordan Peterson. Hay un capítulo que se llama, creo que la regla es sé amigo de personas que quieran lo mejor para ti, algo así. Pero las reglas son sencillas, pero él va a explicar el contexto de las reglas. Me acuerdo de esta regla. eh, Él explicaba que hay países muy fríos. En estos países muy fríos, a las personas hay una tasa de suicidio muy grande, un rate, Sí, un impuesto muy elevado. un impuesto muy elevado de suicidio, porque hay muchos meses en que las personas están cerradas en casa y no pueden salir y no pueden encontrar a personas y hablar y cosas así. Eh, entonces, especialmente si tú no tienes buenos amigos, si tienes amigos que no están con el pensamiento positivo, creciendo y mirando cosas más altas, es muy fácil cerrarse en aquel pequeño grupo. Y- y también no es muy fácil cuando tú vives en un país muy frío de ser amigos. No es tan fácil salir de la casa, cosas así. Entonces creo que sí, eh, factores climáticos influencian la apertura, no, nuestra apertura. Sí, Así es. Ahora entendiendo el contexto, me corrijo. No es impuestos más elevados, sino un subsidio más grande. así. Tienen una facilidad, tienen una reducción de su gasto, de su cobro por servicios, porque es necesario. Ellos tienden a deprimirse, por ejemplo. Sí, La soledad es difícil para muchas personas, entonces lo entiendo. Mm, y es así, el ser humano es en gran medida un ser social y cuando las adversidades climáticas o ujú, por razones de naturaleza del medio ambiente, podemos sufrir mm, cambios en nuestra conducta sí, que nos hace mucho mal. Y es importante tener
maneras de socializar. Por ejemplo, ahora en pandemia, muchos recurrieron a las conversaciones virtuales como las estamos teniendo ahora. Y también, en la medida de lo posible, algunos recurrieron a tener lazos afectivos, por ejemplo, con mascotas que son muy cariñosas y de fácil de crear lazos fuertes. mm, Perros, gatos, por ejemplo. ¿Tú tienes Y mascotas? ahora mismo no, pero Mm, sí he tenido mucha variedad de mascotas durante mi vida. Tortugas, conejos, peces, perros, gatos, pájaros. Ujú. Sí, me gustan mucho. Y bueno, sí. eso era sobre ese tema. Ujú. Sí, 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 sí. Es interesante. Somos muy sociables. Necesitamos estar con otras personas. Genera mucha, creo que no tener personas muy cercas genera no solamente la soledad, como la tristeza, el resentimiento, cosas muy, muy negativas. Eh, yo, yo creo que no tendremos mucho tiempo para hablar del el otro tema, pero en la próxima hablaremos, pero quiero decirte eso más. Am, yo, ¿tú estuviste en Perú? Ya, Sí, un sí. poco. Sí, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay un museo en Perú en el cual hay cosas de la dictadura, hay la historia de la dictadura peruana. Eh, Me acuerdo ahorita no me acuerdo si yo he estado allá o si hablé con alguien que ha estado, porque visité muchos museos. Pues una persona me dijo que esta dictadura impactó mucho a las personas de la generación que sufrió la dictadura, pero también los hijos de las personas que sufrieron la dictadura. Se convirtieron, esta persona me dijo que siente que en las partes del país en que la dictadura fue más extrema, las personas son más tristes, más depresivas, algo así. Eh, Entiendo. yo pensaba, ahora, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos más de medio millón de personas muertas por el COVID. Entonces, a veces yo salgo en mi ventana, en realidad, en serio, yo puedo sentir el luto del país en mí. Y yo he estado por ejemplo, en ciudades de Brasil que hubo una esclavitud muy fuerte, esclavitud. Una gravedad. No, no, no. Slavery, Ah, slavery, una esclavitud. esclavitud. He estado en ciudades que hubo esclavitud muy fuerte, personas murieron. Eh, es interesante que tú puedes sentir el sufrimiento, mismo que ha pasado hace mucho, pero no sé, o no sé si soy una persona sensible, no sé, pero ahorita mismo yo siento mucho luto en el aire. Pienso que todas las personas que conozco, incluso yo misma, yo perdí personas, mis amigos perdieron, y pienso a largo plazo, ¿cómo vamos a hacer? Porque tenemos una imagen de ser muy sociables, felices, cosas así, pero no sé si continuaremos a ser así por causa de lo que está pasando ahora. Quizás necesitaremos muchos años para recuperarnos, quizás no, quizás podemos renovarnos y bailar y cosas así, pero no sé qué va a pasar. Entonces, cuando tú dijiste cosas climáticas, también cosas sociales, cambian un poquito nuestra manera de ser, creo. Así es. Situaciones como las que mencionas, dictadura, esclavitud y ahora muerte de personas cercanas o situaciones
adversas y negativas que sucedieron por pandemia, Sí. sí es muy probable y seguramente sucederá en cierta medida, dependiendo de los países. Afectará no solamente la generación actual, sino también afectará los que ahora son niños, incluso bebés, porque todo esto cambia eh, o influencia cómo serán de adultos después Mm, y luego hará parte de la cultura porque hará parte de las conversaciones, la historia familiar. Entonces, luego se integrará a personas que incluso no han nacido aún. Y bueno, es muy diferente, por ejemplo, un futuro nieto, el tener dos abuelos o no tener ninguno. Eso, aunque no haya nacido aún, afectará a esa futura persona. mm, Así que lo entiendo y es así. Y también mencionando un poco el otro tema que lo podemos hablar junto con otro en una futura conversación, sí, me gustaría. está muy ligado a lo que mencionas de esos lugares muy fríos o con situaciones naturales que no permiten una interacción tan ágil o tan frecuente con otras personas de su comunidad. Eso por ejemplo, en el método socrático se explica los beneficios de tener una conversación, de cómo una persona por medio de la interacción con otra, de la conversación, del intercambio de ideas, se llega a conocer mejor a sí mismo y logra entender y luego del entendimiento y la identificación es que se pueden mejorar activamente sus problemas. Entonces, al no existir una comunicación con otros, no se logra identificar esos problemas y por ende termina teniendo una vida en términos generales peor. Entonces, esta falta de terapia natural y espontánea con otros es lo que puede generar, por ejemplo, esa depresión o no poder salir de problemas que quizás no sean tan difíciles de superar, pero al estar solo, al no tener personas que la ayuden, entonces se agravan y son más difíciles. Entonces, la invitación es a aquellas personas que sí tienen la posibilidad de interactuar con otros, pero que por alguna razón deciden no hacerlo, pues a que intenten socializar más. Mm, muy, muy bien dicho, muy bien dicho. Sí, bueno, quisiera yo decir gracias por eso. Estamos como en el límite del tiempo. Muchas gracias, Cris, por todo. Es siempre un gusto muy grande hablar contigo. Siempre salgo de nuestras conversaciones con muchas cosas en la cabeza para pensar, mucha inspiración. Así que gracias por todo y te veo muy pronto para que hablemos del otro tópico. Perfecto. Bueno, yo también te agradezco, también me encantan y me gustan mucho nuestras conversaciones y bueno, espero que estés muy bien y que haya sido también útil para Sí, todas las personas que te ven. muy bien. Gracias, Cris. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao.